Entonces, estamos partiendo esta clase de hoy. Hoy día es la primera ayudantía del curso Proyecto de Vialidad Urbana. En este curso Proyecto de Vialidad Urbana vamos a tener, como les decía, clases. Algunas van a ser online, en vivo, otras van a ser online pero grabadas. Y en esta oportunidad tenemos esta clase que es una ayudantía tipo taller virtual, donde ustedes van a participar ojalá lo más posible, y Franco va a ser quien va a liderar un poco esta clase de hoy. Así que ahí Franco nos va a contar un poco de qué se trata. Vamos a estar más o menos unos 30 minutos, 40 minutos, no va a ser tan largo, entiendo yo. Así que ahí, pero Franco nos va a contar un poco más de qué se va a tratar hoy día. Así que muchas gracias a todos por participar. Así que dale nomás, Franco. Yo voy a estar acá atento a cualquier cosa. Sí, hola, ¿cómo están a todos y todas? No sé si me escuchan bien o debo quitar la cámara también. ¿Se escucha bien por lo menos? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Parece que tengo un poco de delay, así que voy a quitar la cámara. Y bueno, así como dijo Sebastián, la idea de los jueves, que es denominada una ayudantía, la idea es irlos contextualizando primero en ciertas cosas de la ciudad, en ciertas cosas de cómo se percibe o cómo se percibió la ciudad desde un cierto periodo de tiempo. Pero después de todo esta introducción a nivel un poco más de datos históricos y de contextualización, la idea de los 10 jueves es que ustedes vayan presentando avances de su proyecto, ¿cierto? Dudas que tengan, y la idea es hacerlo un poco más interactivo a nivel de taller, dudas que tengan, etcétera. Esta primera charla es para contextualizarlos ustedes en cómo estamos, en dónde están las ciudades actualmente, en cómo estuvieron, para que de alguna forma ustedes sepan de dónde venimos y hacia dónde vamos a nivel urbano, que esa es, yo creo, una pieza principal para que los proyectos que ustedes desarrollen tengan un buen desarrollo y sean, obviamente, tengan un buen término. Y así como decía Sebastián, la idea es que estos proyectos pueden ser presentados a la municipalidad para ver si se pueden implementar a nivel de pilotos o a nivel de que la población las pueda conocer también, ¿por qué no? La idea es que la clase va a ser muy interactiva, ustedes pueden levantar la mano, pueden poner el micrófono, no solamente por el chat, así que si tienen alguna pregunta, si quieren responder algo de lo que yo les pregunte, siéntanse totalmente libres de hacerlo en el momento que lo deseen. Así que ahora voy a compartir mi pantalla. Y como no los veo, pueden ustedes preguntar a través del chat donde Sebastián me puede dar la pregunta, o simplemente pueden activar el micrófono y hacerme darme la respuesta respectiva. ¿Por qué empezamos nosotros esta ayudantía con la evolución de las ciudades desde la movilidad? Esto porque creemos que es muy importante que ustedes sepan cómo se miraba la ciudad en un principio, desde aproximadamente 1700 con la revolución industrial, y cómo ha ido modificando o ha ido evolucionando. Esto porque ciertos periodos de tiempo han motivado a la humanidad a desarrollar infraestructura y moverse de forma diferente por los procesos históricos, geográficos, y etcétera, de los que se han visto enfrentados. Entonces, la idea es conocer la historia, porque el que no conoce la historia está destinado a repetirla, obviamente, para términos malos. Entonces, lo importante es que sepamos un poco, muy brevemente y muy general, una contextualización de la urbe a través de la revolución industrial ahora, para que vean cómo hemos evolucionado y hacia dónde vamos, y hacernos la pregunta hacia dónde iremos. ¿Alguno de ustedes ha visto, ha escuchado, ha leído o ha tenido un ramo sobre la historia de las ciudades? No, yo no. ¿Alguien más? ¿Todos en general? Parece que no han visto un poco esto. Ya. En el chat varios responden que no también, así que... Ya. Algo imprescindible para ustedes que van a estar generando proyectos en la ciudad, ¿cierto? El día de mañana, es algo imprescindible de saber qué se hizo, qué se ha hecho y qué se hará, justamente para ir en pro de esa evolución, porque la ciudad, como todo
ente orgánico evoluciona y cambia. Y es importante que sepamos qué fue lo que pasó antes, en qué fallamos, en qué acertamos, justamente para replicar lo positivo y mitigar lo negativo. Y obviamente para no extender esta clase que podría ser muy, muy, muy larga y tomar obviamente la evolución de las ciudades de los primeros inicios, por ejemplo, del Neolítico, de donde empezamos a sentarnos, nos redujimos simplemente a 3 hitos súper importantes de la historia moderna, que es la ciudad industrial, la ciudad moderna y la ciudad digital. En esto vamos a sentarnos en la clase de hoy. Entonces, la ciudad industrial. ¿Por qué empezamos de aquí? Y es justamente porque fue uno de los hitos más relevantes de la humanidad a nivel de desarrollo y crecimiento a nivel de ciudades, justamente antes del Neolítico, porque en el Neolítico el ser humano se adaptó a los terrenos, dejó de ser nómada, por ejemplo, empezó a cultivar, empezó a generar los primeros asentamientos y fue una evolución que nos llevó al desarrollo muy, muy, muy importante. Entonces, el desarrollo industrial del 1700 aproximadamente marcó un hito tan relevante como ese. ¿Y eso por qué? Justamente porque priorizamos la producción y lo que pasamos de una producción manual en el campo a una producción industrial en las ciudades. Y esto hizo justamente que nuestras ciudades vayan cambiando, necesitando infraestructura y medios de transporte justamente para que esa producción y ese alcance y esa escala justamente llegue a donde tenía que llegar. Y es aquí donde empiezan a aparecer todos estos medios de transporte, unos movidos a gas, otros por la benzina, otros por movimientos humanos como la bicicleta. Y algo súper importante es que esta infraestructura que fue necesitando la ciudad empezó a modificarla. Ya no eran calles angostas para llevar carruajes o personas, sino empezaron a ensancharse y adaptarse a los nuevos medios de transporte de ese tiempo. Y esto hizo que las grandes ciudades tuvieran un cambio gigantesco, la escala de la ciudad, la infraestructura, las calles, las veredas, empiecen a cambiar y a tomar una cierta escala muy, muy diferente a la que ya venía enfrentándose la ciudad y su desarrollo. Esta es una imagen de una ciudad en plena revolución industrial y pueden darse cuenta todos los medios de transporte de ese tiempo que existían. Está el tranvía, está el auto, están algunos carruajes a caballo todavía, están algunos coches y automóviles, también personas a caballo se ven ahí. Y esto es para reflejar un poco a lo que los urbanistas, los desarrolladores, todos los profesionales que están incluidos en la ciudad de esa época debieron enfrentarse a cómo empezar a adaptar la movilidad, el transporte, a esos nuevos integrantes o actores de la movilidad en su tiempo. Algo que les había comentado en la introducción de la semana de la clase anterior era, por ejemplo, que también la normativa de ese tiempo empezó a jugar un rol para mal en la evolución o en la innovación en la movilidad. Esto fue justamente cuando apenas se introdujo el automóvil a las ciudades por tema normativo y por un tema también de presión de los dueños de los coches o de las empresas que vendían o suministraban el servicio de coches a caballo. Fue tal la presión que el gobierno nacional en Londres puso una ley que se llamaba el Red Flag, que hacía que si se introducían automóviles a la ciudad, por ejemplo, estos debían andar a la misma velocidad que el coche a caballo. Puede sonar un poco absurdo, pero así era justamente para tener al gremio de los cocheros tranquilos y eso limitar también las ventajas del auto que las tiene, la velocidad, la capacidad, etcétera. Entonces esto fue una normativa bastante importante en su momento que frenó totalmente la innovación de la movilidad en 4 ruedas en ese tiempo. Y aquí les hago una primera pregunta. ¿Ustedes conocen alguna ley actual que evite, por ejemplo, la innovación o la evolución de la movilidad en Chile? ¿Creen que hay? ¿O creen que todo está ok?
al menos Franco por el chat no han dicho nada, así que... Ya. Bueno, Sí. esta es una pregunta un poco difícil, pero aunque no lo crean, sí hay leyes que eviten la innovación. Y una, por ejemplo, para poner un ejemplo, es que, por ejemplo, el sistema de car sharing o carpooling en Chile está totalmente prohibido. Si tú, por ejemplo, quieres compartir tu auto con una persona, a nivel normativo está prohibido, en comparación con países que promueven, por ejemplo, la movilidad colaborativa y compartida. Por ejemplo, hay ciudades, países donde tú puedes llevar a un vecino, a un amigo o a quien quieras en tu auto, y esto hace que optimices obviamente tu auto y tu medio de transporte, lo que hace que te den ventajas a nivel legislativas y te dan hasta, por ejemplo, ahorros en pago de impuestos. Hay solo carriles solo para autos que llevan personas a nivel de carpooling, rebajas en los a nivel de impuestos, que ya lo había dicho, pero también a nivel de tax. Entonces, ¿por qué estas leyes todavía siguen en nuestro país y seguimos vigentes con esto? Bueno, uno podría extenderse en esa respuesta, pero todavía hay leyes de este tipo. Y luego saltamos a la ciudad moderna, que es aproximadamente en el 1950 aproximadamente, en donde hay un gran movimiento, también un gran cambio de las ciudades, en donde se priorizó el desarrollo y el crecimiento desbordado de las ciudades, y pasamos con un nuevo protagonista en la ciudad, que fue el automóvil. Ahí hay un automóvil muy bonito. Y en donde la visión de la ciudad se desproporcionó totalmente, en el sentido de que la prioridad del transporte o la movilidad era totalmente o casi totalmente destinada al automóvil. Esta es una gráfica de los urbanistas de ese tiempo, en donde cómo ellos imaginaban o diseñaban o proyectaban las ciudades. Como podrán darse cuenta, es un espacio totalmente destinado al automóvil, con grandes edificaciones en altura. Era como la visión o la proyección de las ciudades en ese tiempo. Algo positivo de este modernismo fue el movimiento higienista, que buscaba que todas las ciudades tuvieran, como la palabra lo dice, todo el confort y toda la calidad de vida de sus habitantes, poniendo alcantarillado, infraestructura, veredas, iluminación, que si bien fue positivo, lo gran negativo de este periodo fue esta desproporción total hacia el vehículo, y el ver que ese grado de higienización también iba acompañado de alguna forma, movilizar a las personas de escasos recursos a las periferias. Esto que hizo que, por ejemplo, empezaran a generarse más desplazamientos desde la periferia hacia el centro para trabajar, sobre todo en las concentraciones de centros urbanos, y a más lejanía de estos desarrollos habitacionales nuevos, hacía que haya obviamente más congestión, se necesitaba mayor infraestructura. Se pensaba en ese tiempo que a más ancho de las calles se iba a solucionar de alguna forma la mitigación de la congestión. Ahora sabemos que eso ya no es así, y eso también generó bastantes conflictos que nosotros podemos ver actualmente también en nuestra ciudad. Ahora les hago otra pregunta. ¿Ustedes conocen algún proyecto que se amolde a las características de la ciudad moderna y que sean vistos ahora en Santiago, por ejemplo? ¿Podría repetirlo, por favor? Que si conocen algún proyecto que se amolde a las características de esta escala, de esta proporción de ciudad moderna a nivel de viabilidad, de movilidad en Santiago. ¿Se les viene a la cabeza algo donde pueden ver reflejado este tipo de características de ciudad acá en la región metropolitana, por ejemplo? ¿En la costanera? Costanera, sí. Y es un proyecto no de la edad, no de la época moderna, más bien fue contemporánea, pero está muy bien. Ay, Franco ahí Vicente también dice la avenida Vespucio, por ejemplo.
Exactamente. También hay otro Vicente también, que el anterior fue la idea de Vespucio, otro también autopista en general, y hay otras ideas también de 2 pisos en algunos lugares, claro, hay desniveles, incluso demasiado desproporcionado, ¿cierto? A la realidad local, me imagino. Algo así tal vez quería decir Vicente también. La pirámide también, ahí Agustín también dice, como calles demasiado, me imagino, demasiado amplias para el contexto urbano. Sí, muy bien todos los ejemplos. Es increíble que a la ciudad contemporánea de hoy sigamos viendo y generando aún proyectos de este tipo con esta escala desproporcionada. Ahora, por ejemplo, el rediseño de Vespucio es un claro ejemplo. Pero sí, el Anillo de Vespucio es uno de los proyectos más importantes a nivel de urbanismo moderno que se hizo en la ciudad, en donde se completó todo el anillo para que haya obviamente una circulación a nivel de anillo y que vaya repartiendo las diversas comunas de la ciudad. Eso es un súper importante. Y aquí quería mostrarles otro, que es justamente toda la erradicación de pobladores de campamentos que existían, bueno, todavía ahora existen, pero hubo un movimiento bastante importante en los 70s para erradicar poblaciones de las comunas centrales de la región metropolitana y que fueran llevados a algunas soluciones habitacionales no muy buenas a las periferias, fuera del anillo justamente de Vespucio. Este fue un proyecto que aproximadamente llevó 1.800 familias a las periferias y que hacía o maquillaba de alguna forma esa bonita sueño de la casa propia en células habitacionales muy pequeñas para concentrar a las personas en esos territorios. Bueno, aquí se formaron bastantes comunas importantes como Puente Alto, La Florida. Podemos dar cuenta que en el gráfico de la izquierda podemos ver cómo campamentos que estaban ubicados en Providencia, Ñuñoa, Las Condes, fueron llevados a las periferias. Bueno, aquí podemos ver también la comuna de Renca, en donde se nutrió de varias comunas como Providencia, Ñuñoa. Entonces nos damos cuenta de que estos urbanismos de estos periodos, queriendo de alguna forma solucionar problemas urbanos, empezaron a generar otro tipo de problemas. Por ejemplo, la calidad de las viviendas en las periferias, la capacidad de transporte de las personas que vivían en estos extremos a llegar a los centros, que como sabemos los centros urbanos son los que mayor concentran actividades y servicios y trabajo. Entonces todo esto fue un sinnúmero de problemas que se fueron sumando para generar mayor movilidad, pero también mayores problemas de tráfico y transporte. Y luego entramos a la ciudad digital o la ciudad contemporánea, y como todo no puede ser malo, empezaron a generar o se introdujo la nueva movilidad. Que la nueva movilidad lo que hace es priorizar al ser humano. Lo que busca la movilidad del día de hoy es mejorar la calidad de vida de las personas, centrándose en la persona propiamente tal. Esto es una imagen muy, muy reveladora de lo que era el modernismo en su momento, cómo se concebía la ciudad versus a lo que se está apuntando ahora en la actualidad, que es devolverle el espacio a las personas, devolverle espacio al transporte público, mitigar la escala o bajar la escala y proporciones de la infraestructura a lo realmente necesario, y en vez de darle prioridad al automóvil, empezar a darle prioridad también a medios de transporte alternativos, al transporte público en general. Aquí vemos otro ejemplo, que esto es Cheongjin-cheon, en Corea del Sur, espero haberlo dicho bien, y es una forma de hacia dónde están yendo las ciudades, empezando a demoler todas estas grandes infraestructuras que se hicieron en el periodo de la ciudad moderna y empezar a darnos cuenta
de que hacia allá no es donde tenemos que ir, sino más bien ir recuperando nuestro espacio público, ir recuperando nuestros ríos, empezar a quitar infraestructura que no es necesaria o que sí es necesaria, más bien mitigarla o impactarla más bien con transporte público u otro medio alternativo de conectividad. Aquí también vemos otro ejemplo en donde había una gran avenida, como el proyecto que se está haciendo ahora en Vespucio, en donde se está socavando para hacer 2 pisos, y todo lo que estamos haciendo ahora en Corea lo están reconvirtiendo hace 15 años hacia atrás. Ellos deshicieron un proyecto como el de Vespucio, por ejemplo, y recuperaron su río, generaron espacio público y se centraron en la calidad de vida y obviamente mitigando de otra forma los impactos viales de esa ciudad. Y también empiezan a aparecer proyectos urbanos muy importantes con respecto a la movilidad. ¿Alguien reconoce este proyecto? ¿O qué sistema de transporte es? Y ahí Cristóbal responde BRT. Exactamente, es el sistema BRT. Esto es en la ciudad de Curitiba, una ciudad que sacó mucho pecho y orgullo por ser una de las ciudades que implementó este sistema de transporte de muy, muy buena forma, en el sentido de que si bien es el mismo sistema BRT que tiene, por ejemplo, Bogotá o que se intentó hacer acá en Santiago, ellos lo hicieron desde una planificación estratégica de ciudad. Obviamente haciendo los carriles con las mismas características, carriles exclusivos, y ¿alguien puede ver alguna diferencia entre el sistema de Transantiago, que es un BRT, o trató de serlo, versus este? ¿Alguien ve alguna diferencia? Franco, ahí Agustín dice, la pista, dice, por ejemplo. Alfonso dice pistas exclusivas para buses. Entendería también un poco ahí la calidad, tal vez, la infraestructura. Y Ignacio dice, por ejemplo, paraderos, ¿cierto? En vía exclusiva, un paradero más adaptado, ¿cierto? Acá también José Antonio dice que el BRT se paga afuera del bus y acá en general se paga dentro del bus. Un buen punto también ahí. También Agustín dice el orden de los paraderos. José Antonio también dice ahí un tema de tiempo también a analizar. Hay veces que se pierde más tiempo con alguna solución que otra, entonces ahí cómo se optimiza mejor estos espacios y cómo se mejora de alguna forma la eficiencia, me imagino también ahí de la operación del sistema. Excelente, todas las respuestas excelentes. Si bien, como les decía, en principio el sistema BRT en las 3 ciudades sería similar, entre comillas, la gran diferencia de esta ciudad es que lo implementó bastante bien desde un desarrollo territorial y también a nivel de efectividad del servicio en todos los procesos. Y, por ejemplo, desde la infraestructura de solo buses, que es donde pasa un BRT, todas son vías exclusivas. Eso partiendo, ya sabemos que un bus BRT no puede cruzar o es muy difícil dar un giro en calles con un radio de giro que están adaptadas a los automóviles, por ejemplo. Entonces, los carriles para el sistema de BRT deben ser especiales, ¿cierto? Por ejemplo, los paraderos están segregados, hay un control bastante importante en el pago, en el acceso, en la zona de espera, y nos damos cuenta de que aquí problemas de no pago pueden haber, si alguien se salta obviamente la valla, pero son más controlados que en un sistema como el Transantiago, por ejemplo. Entonces nos empezamos a dar cuenta también, a diferencia del BRT de Bogotá también, que también en teoría funciona bien, uno de los grandes problemas de Bogotá es que faltan articuladores o conectores al sistema y también más buses que empiecen a generar un flujo constante de
nuevos viajes. Transmilenio en Bogotá, uno de los principales problemas es la falta de buses, por ende el aglutinamiento de personas dentro de las estaciones. Pero si quieren, en algún momento podemos hacer una clase de un paralelismo entre el sistema BRT en estas tres ciudades, si ustedes lo consideran pertinente. Y acá empiezan a adaptarse otros antiguos sistemas de transporte también, que ya venían acompañándonos y moviéndonos desde la Revolución Industrial, pero desde una mirada y una escala, como les decía, a nivel persona, a nivel peatón. Y aquí vemos como los tranvías empiezan a ser más amigables con el entorno urbano, con la infraestructura, con lo que está alrededor, y empiezan a ser un medio de transporte muy importante dentro de las ciudades y muy amigable también con el medio ambiente y las personas. Y así también sistemas alternativos que empiezan a conectar zonas geográficas que no están al mismo nivel. Este es el Ahí, supo ahí o pudo Franco, conectar. Franco, perdón, no sé si fui yo solamente, pero en un momento no te escuché. No sé si el resto también se perdió un poquito tal vez la conexión. Por si puedes repetir justo lo anterior que decías, que si son sectores geográficos que no están al mismo nivel, hasta ahí nos quedamos. O al menos yo, no sé si el resto también. Pero sí, ahí también me dicen por el chat que se cortó un poquito. Si lo puedes volver a repetir. Ya, Gracias. perdón. Repito. Ya, ahí volví. Ahí volví. Ahí sí, perfecto. ¿Volví ahí o no? Sí, estás ahí. Se escucha bien. Ya. Bueno, y ahí vemos a Metrocable, que es uno de los proyectos emblemáticos de la ciudad de Medellín. También podemos hablar de Medellín en algún momento, si ustedes los quieren, y cómo fue el impacto de transformación de la ciudad mediante la movilidad, mediante la optimización y la reconfiguración de su movilidad. Metrocable apareció como una respuesta para conectar dos lugares geográficamente no similares, en donde una comuna de bajos recursos quedaba geográficamente muy arriba. La idea fue cómo conectarlos a nivel de transporte público, en donde los buses eran muy difícil, de subir, y donde la infraestructura de calles era muy difícil de introducir o entrar. Entonces aquí vemos cómo el Metrocable supo responder a esas variables y adaptarse tanto al terreno como al medio socioeconómico del lugar, y también cómo a través de un proyecto de movilidad se hizo una reconversión urbana y social de todo el territorio. Ahora les quiero hacer una pequeña pregunta en donde ustedes se pueden tomar un poco de más tiempo para cada uno hacerlo desde sus computadores, y es hacerles una gran pregunta. ¿Ustedes conocen algún proyecto urbano de este tipo, ya sea bueno o malo? Así como los que les mostré anteriormente, como el Metrocable, como el BRT, pueden ponerlos, uno de los que ya dijimos, ya sea bueno o malo, o mucho mejor uno bueno y uno malo, y que en muy pocas palabras ustedes puedan darlo a conocer. Franco, solo para precisar, siempre hablando de lo último, ¿cierto? O sea, de la última era, ¿cierto? Está más digital, ¿cierto? Movilidad más digital. Claro. ¿Sí? Ok. Mira, Sí, ahí... como de este tipo, de los que vimos, como Ok. el sistema BRT, como tranvía, como Metrocable. Perfecto. Mira, ahí Agustín, por ejemplo, sugiere el tren rápido. Me imagino que también ahí Agustín tal vez puede explicar un poquito más. ¿Te refieres tal vez a ese proyecto Tren Rápido Santiago-Valparaíso, por ejemplo? ¿Podría ser algo así? Ese mismo me dice, ok. Mira, interesante. Y en ese sentido, Agustín, ¿cuál podría ser el caso malo tal vez? O...
Ahí, bueno, Samuel también pregunta, aprovecho de responder, dice, ¿solo dentro de Chile? Me imagino que puede ser también de afuera, ¿o no? ¿Sí? Sí, de todo lado, De todos en lados, sí. todo, a nivel global. Claro, entonces piensen ahí, siguiendo un poco la línea de Franco, piensen en un proyecto que sea de este tipo bueno y otro que sea malo a su juicio. ¿Qué opinan? De ahí, por ejemplo, Alfonso dice, los túneles, por ejemplo, ¿ya? De Musk, claro, Elon Musk, ¿sí? Claro, de Tesla, ahí también Samuel está hablando un poco de eso, los túneles subterráneos de Tesla. Está súper interesante, como un poco se está buscando la forma de moverse de forma más rápida, y a través de los túneles podría ser una solución, ¿sí? ¿Alguien más se anima? Ahí siguiendo un poco a lo que Franco preguntaba. Mira, Janine dice el teleférico bicentenario, ¿sí? ¿Ese podría ser Franco también? Sí, ¿Sí? sí, sí, puede ser, pero sí, sí, sí. ¿Sí? De ahí Javier también, los buses sobre los autos en China, por Sí, ejemplo. obvio, de todas maneras. Sí, sí, son buenos ejemplos. Algunos de repente tienen sus cosas, ¿cierto? No tan buenos, pueden tener alguna que discutir, ¿cierto? Vamos a ir tal vez descubriendo eso durante el curso también. ¿Sí? ¿Alguien más Claro, se suma? Ahí, el teleférico en La Paz, Bolivia, y dice Isabel, Corina Isabel dice eso. Muy parecido al de exactamente. Medellín, claro. El de Medellín, sí, fue una solución muy replicada de Medellín y les ha funcionado bastante bien. Perfecto. ¿Alguien más si se anima buscando por ahí en internet, en sus computadores? O de experiencias que hayan tenido. Haber visitado algún lugar también, otra ciudad dentro de Chile también. Sí, igual esta pregunta la podemos hacer al final del curso, ¿Sí? A a ver ver qué si tanto cambian. aprendimos, vimos, investigamos. A ver si cambian un poco ese Hay juicio. muchos. Sí, Claro, a ver si alguno de los buenos que decían ustedes buenos vas a resulta ser malo malo. o viceversa. Aquí, por ejemplo, Em, Alejandro dice el Transantiago en sí no sé si hay mismo. uno más y seguimos. Sí, el que yo decía, el Alejandro que decía el mismo Transantiago, decía. También podría. Claro. Sí, ese proyecto da para hablar Harto toda rato. una hora, yo creo. Sí. Pero sí. ¿Creen que es bueno o es malo? ¿O fue bueno? ¿O Alejandro dice un desastre monumental. Así lo califica. Yo también estoy de acuerdo. sí, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, Sí, así por ahí que, estamos. Dale nomás. así como, Perdón, dale, Franco. entonces, Algo más también aquí dice, se animaron más el puente de Chiloé, eh, claro, teleférico en alto hospicio, también. Ahí hay otro proyecto también. ujú, Sí. me gustaría saber qué piensan sobre el puente de Chiloé. Ah, Sería eso. interesante saber si lo consideran bueno o malo. No, no escuché si lo Ah, sí, pues, consideraban bueno claro, o malo. tienen que mencionar un poco el juicio ahí. Ahí Agustín, a ver si, o alguien más también si se anima, ¿lo encuentran bueno o malo el puente? Agustín dice bueno. Bueno también para quién, sería interesante indagar más. Bueno para la gente que vive ahí, bueno para la gente que traslada mercancía, Claro, bueno para conectar nomás las ciudades. Es interesante discutirlo claro, ahí. para el desarrollo, Para el para la desarrollo persona solamente. que vive, para el Por- turista. Esos claro, son buenos debates que podemos cómo ir tener generando. Es en solamente algún momento. es un buen proyecto para generar empleo, no Sí. sé, da para mucho Así ahí. que bueno, continuemos. Continuemos. Em,
Ujú. Da para mucho, para armar un debate con café incluido. Exacto. Y bueno, así como aparecieron proyectos, o aparecen también urbanos en la ciudad, también empiezan a aparecer infraestructura privada en pro de la movilidad, en nuevos actores en la ciudad que se integran para movernos. Y en este sentido empiezan a aparecer las bicicletas públicas, entre comillas, que no son públicas, son privadas, las administra un privado, que a través de la tecnología nosotros podemos acceder a ellas, movernos en la ciudad, ¿cierto? Estos scooters eléctricos que empezaron a aparecer por todas las veredas, y que si bien nos llevan de algún lado al otro, también empezó la ciudad a enfrentarse a problemas de, bueno, ¿dónde las ubicamos? Las veredas están, por ejemplo, preparadas para albergar peatones y también scooters y bicicletas. Son pequeños problemas que van surgiendo de los nuevos actores en la nueva movilidad. Y algo también importante, así como en la diapositiva que yo les mostraba de la revolución industrial, donde las leyes frenaban la innovación, quería mostrarles la siguiente fotografía, y no sé si ustedes la conocen, y si no la conocen, es muy bacán que la conozcan, y es esta fotografía, que es una persona en un scooter eléctrico hace muchos, 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 muchos años. Si ustedes no lo sabían, el scooter eléctrico fue inventado hace mucho tiempo. Sistemas de correos de Europa, pero no pudo evolucionar o no pudo masificarse como en el momento de ahora, porque los grupos económicos, obviamente orientados a la benzina, y que los automóviles que se movían de prioridad. Y algo así como, por ejemplo, lo que hacían los carruajes con los autos nuevos de esa época, después los autos o la industria automotriz hizo lo mismo con este tipo de tecnología electricidad. Obviamente el principio es el mismo, si se pueden ver, es un scooter eléctrico totalmente eléctrico full, ahí ven la super batería que tenía en ese tiempo, pero es el mismo sistema, así que lo que aquí nos preguntamos es en qué grado la innovación es frenada por los actores actuales de la movilidad y el transporte, y qué podemos nosotros hacer para que esto no sea así. Y ustedes que van a ser los futuros profesionales, que van a ser actores principales de la ciudad, bueno, también se den cuenta de qué podemos hacer, cómo podemos seguir innovando, etcétera. Y en este cómo podemos seguir innovando también nos hemos dado cuenta que aparecen plataformas digitales, digamos, no solamente el transporte público, sino también los privados empiezan a meterse en el tema de cómo transportarnos. Para hacerles una idea de lo que yo hago, yo tengo una empresa que desarrolla soluciones de ciudades inteligentes. Hacemos plataformas, por ejemplo, para movilizar personas a nivel de plataformas digitales, ya sea aplicaciones y dashboard. Entonces, todo este mundo empieza a aparecer cómo nosotros podemos optimizar la movilidad, no solamente generando más infraestructura o mejor infraestructura, sino también para mejorar la movilidad y el transporte de las ciudades. Y ahí también empiezan a aparecer estos como Tesla, el Supertruck, estos hiper mega vehículos que andan con energía eléctrica, ¿cierto? Este gran cambio de las empresas que venden autos, que van a dejar de producir sus autos por benzina en unos cuantos años más a nivel general. Y empiezan también a aparecer ciertos pilotos de soluciones que van en pro del mejoramiento de la movilidad a nivel de transporte público. No sé si alguno de ustedes conocía el Transit Elevated Bus, que es un prototipo chino que busca mitigar que es como una especie de BRT al cuadrado, que ya se salta la infraestructura, pero lo que lleva o lo que busca es transportar personas
en un piso elevado sobre los autos, que a nivel de idea parece ser muy buena, pero también tiene sus peros y sus problemas. Pero la idea y la invitación es que uno obviamente tiene que abrir la mente, innovar e ir buscando soluciones que vayan en pro de mejorar y reducir los tiempos de movilidad, porque al final entre más tiempo le demos a las personas para que estén en sus casas versus estén en una calle, en una avenida, en un taco, estamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, y esto es algo, no sé si también lo conocían, que en 5 años más Japón va a sacar este hiperdrón que en 5 años va a servir como repartidor de carga, no tripulado, pero al 2030 esperan ya que nosotros empezamos a movernos en este tipo de vehículos. Parece que no arranca mi video. Por lo menos nosotros no lo podemos, yo no lo puedo ver, pero a ver si... Sí, todos estamos con el internet malo, parece. Sí. Démosle un minutito. Ahí sí parece. Si no, se los mando por el chat para que ustedes lo puedan ver desde sus computadores. Sí, yo creo que mejor, Franco, puede ser eso, de mejor enviarlo por el link con el chat. Sí, se los voy a Sí, enviar para que lo puedan ver. Porque parece que todos estamos con problemas de... Ahí parece que sí. ahí ¿O sí, no? ahí sí parece, a ver. Sí, No. ahí sí. Bueno, se los debo. No, ahí se quedó parado, no, sí. Bueno, se los debo, se los envío el link por el chat. Entonces, la última pregunta de la clase es, ¿qué es lo que se imaginan ustedes a nivel de movilidad que nos espera, no para la ciudad, no para lo que estamos enfrentándonos ahora, sino para el futuro, no sé, el 2050? Ya viendo todo lo que vieron, tanto pasado, presente, ¿cómo se imaginan el futuro? Tanto a nivel de los vehículos propiamente tal, como de la infraestructura que ustedes van a tener que definir, pensar, proyectar y ejecutar. ¿Qué creen que es lo que se viene? ¿Qué creen en lo que ustedes van a estar presentes y desarrollando, pensando y ejecutando? ¿Hacia dónde creen que va la ciudad a nivel de movilidad? Tal vez, Franco, por mientras que algunos se anima a responder, tal vez motivar también a los alumnos, especialmente en las últimas diapos que he mostrado, parecía ser que también se va repitiendo un poco algunas cosas, como la tecnología empieza a pegar fuerte, la infraestructura empieza a pegar fuerte, pero también esa necesidad de que las cosas sean a escala humana. Ahí también se está viendo el video, que ahora sí se está viendo el video que tú querías mostrar. Pero de repente pareciera ser que el tema hoy día es la última milla, ese parece que es el gran tema fuerte que se viene, pero ¿qué va a pasar después, cierto? Claro, ¿qué va a pasar al 2050? No, es una buena pregunta, y si alguien se anima a imaginarse eso, probablemente que estamos viendo el video de Franco. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien por ahí? ¿Quiere hacer algún comentario a viva voz o por el chat? ¿Sí? Al menos por el chat no se animó. Mira, ahí Tomás se animó.
Mira, buen punto. Movilidad con energías renovables, dice. Sí, yo creo que ese va a ser un buen tema, que todo tenga que ver con la sustentabilidad. Eso va a ser súper súper potente hoy en día y a futuro también. Sí. Sí, ¿Alguien, totalmente. alguien más? Mira, ahí por ejemplo, Maximiliano dice movilidad autónoma. Interesante eso también. Sí, Sí, sí. Toyota piensa en el 2030 sacar su vehículo autónomo. sí. Eso va a estar re bueno. Proyecto, no sé si todavía está vigente en el Parque Bicentenario, creo que es de un bus autónomo que sacó Transdev, si no estoy mal, acá en Santiago. Mira. No sé si lo fueron a visitar cuando estuvo de prueba. También, pensando también en transporte público, hubo unas pruebas piloto también de buses autónomos también, que lo trajo el Ministerio de Transporte y en el Parque O'Higgins también. Hubieron algunas pruebas también que se hicieron. O ese ¿Ese puede ese ser? es el que me refería, perdón, Ese, Parque O'Higgins, sí, 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 perfecto. sí. O sea, todo apunta también para allá, a la autonomía también de que los vehículos sean autónomos. Bueno, algo no menor que tal vez no nos hemos dado cuenta, o algunos tal vez ya sí, pero tal vez no lo hemos internalizado como que son autónomos, es en las mismas líneas de metro. Y si ustedes se recuerdan, la línea 3 y la línea 6 del Metro de Santiago no llevan conductor. Entonces ahí también estamos hablando de una movilidad autónoma, como un poco dice Maximiliano. Aquí Vicente también habla de movilidad con hidrógeno, también es un tema ese, un temazo. Sí. Y a nivel de infraestructura, porque estamos hablando como del vehículo, como de lo que lo impulsaría, de la tecnología del vehículo, pero a nivel de infraestructura, ¿cómo se imaginan ustedes que va a ser la ciudad del futuro? Si alguien nos responde y de ahí seguimos. Ujú. Sí, por mientras que alguien se anima, pareciera ser que volveríamos más a lo natural, ¿cierto? A conectarnos con cosas más simples. Mira, ahí por ejemplo Rodrigo dice, quizá el tema y relacionado con infraestructura vamos a tener nuestros trabajos, supermercados y todo mucho más cerca. Y también Corina Isabel dice un poco también eso, menos autopista, más ambiente urbano como se mencionaba antes, ¿cierto? Rodrigo también desplazamientos serán más cortos, menos invasiva. El término de buen punto, la ciudad de 15 minutos, o ciudad de 15 minutos, todo muy cerca, ¿cierto? Ah, Sí, ya. ahí Franco te perdimos un poco lo último que dijiste. No, que no te escuché justamente también, que Ya. dijiste el término de... No, el término de la ciudad de 15 minutos. Ya. Sí, bueno, eso es lo que todos queremos, ¿no? Que las ciudades tengan microcentros, que no es obviamente que a escala humana todos podamos ir a trabajar, a comprar, a estudiar, y que es parte de una mitigación de lo que hizo justamente la moderna, que les mostré, como de llevarnos a los extremos. Así que muy buenas respuestas, chicos. Y lo último, quería dejarles como para que vayan pensando en el proyecto, ¿cierto? La idea de esto era que se les abra un poco la mente, empiecen a pensar, a ver qué pueden hacer en Renca. La próxima ayudantía ya obviamente va a ser un poco más práctica, mucho más práctica, de las cosas que vayan levantando, cómo mostrar estos datos, cómo visualizarlos, por ejemplo, en Kepler, que es un visualizador bastante interesante, y empezar a tomar variables importantes que les van a servir para el proyecto que van a desarrollar. Entonces, yo creo que como datos prioritarios, si bien van a ir saliendo otros, yo creo que es fundamental la población de Renca,
cuál es la viabilidad estructurante de ese territorio, la más importante, qué equipamientos y espacios públicos relevantes hay en la comuna, y estaciones de transporte público que ustedes consideren relevantes, si hay bus, metro u otros. Esas variables, a modo general, les van a servir bastante para identificar el estado actual de la comuna, pero también ir empezando a ver déficit o impactos o problemas que tenga la comuna. Como dato, estoy tratando de buscar una data que tengo a nivel de encuesta origen-destino, por si también se las puedo compartir, en entender desde hacia dónde a dónde van las personas que viven en Renca, hacia dónde llegan, cuál es su destino, cuáles son los principales destinos dentro de la comuna, así que si la consigo también se las voy a compartir porque va a ser un buen elemento de variable para su proyecto. Eso, y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quisieran que después toquemos algún tema a mayor profundidad de los que vimos, o si todo está ok, todo es bienvenido. Al menos Franco, ahí, bueno, tú ya dejaste de presentar, pero ahí puedes ver un poco el chat. No hay más preguntas que salgan de la conversación, pero... Sí, no sé si quedó muy claro también lo de Franco al final de lo que mostraba. Un minuto para ver si están escribiendo, si no... Sí, yo por mientras les puedo decir, es súper importante lo que Franco escribía en la última diapo, pensar en la población, infraestructura básica y algunas otras cosas que ustedes vayan encontrando, vialidad, ¿cierto? Estaciones de metro importantes, proyectos que vienen hacia Renca, y en especial en población tratar de desgranar un poco más la información. También qué tipo de usuarios son, los que usan el metro, los que van a usar los buses, la gente mayoritariamente es más adulta, son jóvenes, como ir pensando un poco qué población hay ahí en Renca. Y eso les va a permitir también saber cómo van a ser sus proyectos, porque si la población, por ejemplo, es más adulta, tal vez tenemos que preocuparnos de algunas cosas mucho más, como por ejemplo la accesibilidad y otras cosas más. ¿Se fijan? Entonces es muy importante quién vive ahí y de alguna forma cómo vamos a hacer un proyecto para que la gente de allá pueda usarlo más. ¿Ya? No sé si de repente alguno de ustedes vive cerca de ahí también o ha transitado por ahí, puede conocer un poquito más cerca la realidad de ese lugar, de esa comuna, permite mucho más el acercamiento, ¿cierto? Permite conocer mucho más cómo vive la gente, ¿cierto? Y qué necesidades tiene. Así que ese es un poco un punto importante que no es menor. ¿Sí? No sé si alguien más se anima con alguna pregunta para ir cerrando un poco esta ayudantía. ¿Sí? Franco, si quieres comentar más cosas, dale nomás. Cierra tú nomás con lo que vayas pensando. Mira, ahí, a ver, ahí Agustín dice, estamos claros. Sí, no, lo único, Sebastián... buenísimo. Bueno, no, simplemente agradecerles por el tiempo, esperar que esta clase les haya servido para entender un poco de dónde venimos a nivel urbano, en dónde estamos y hacia dónde vamos o deberíamos ir. Es un pequeño pincelazo, por así decirlo, para que ustedes lo tengan claro. Si tienen dudas, pueden escribirme, bueno, a Sebastián, a mí. Y así como dijo Sebastián, con la parte de la población, es muy importante el dato etario de las personas que viven en ese territorio. Si son más niños, si son más jóvenes, si son más ancianos o todos están igual. Esa variable siempre hay que entender muy, muy bien y la gran prioridad o el gran principio de un diseño, de un proyecto, es entender al usuario. Si entiendes al usuario, dónde vive, dónde reside y qué hace, créanme que cualquier solución que ustedes piensen e implementen va a ir por buen camino. Así que muchas gracias y bueno, seguimos, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, Franco, también, y muchas gracias a quienes participaron activamente también y quienes también estuvieron aquí presentes. Así que yo les mando toda esta información grabada y la seguimos subiendo a Canvas para
e ir generando cierto material ahí en línea. Así que cualquier duda nos escriben. Que tengan buena tarde. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias.